Hola, buenas noches. ¿Quiénes andan hoy por allí? Había quedado de tratarles hoy el tema sobre la renuncia justificada. Edwin, saludos. Kevin, saludos. Fredes La Torre, saludos. Costel Pablo, saludos. Cristinar, saludos. Había quedado de compartirles hoy o de tratarles el tema sobre la renuncia justificada. Saludos, Sofía. Me lo había pedido una persona por el DM, así que decidí que hoy les iba a tratar sobre ese tema. Pero antes de iniciar, hoy vengo media filosófica, media poética, por decir así. Hoy es 1 de diciembre, el último mes del año. Ay, Ani, también un abrazote, un abrazo también para ti. Saludos, Yamilet, Alan, Alfonso, buenas noches, Ovidio, desde Changuinola Las Tablas. Un abrazo, Ovidio, también. Qué increíble, ya estamos a final de año. Imagínense, 2022 ya se fue, estamos a la puerta del 2023. Franklin, saludos, un abrazote. Qué bueno ver gente también conocida por acá. Miren, antes de entrar a ver el artículo 223 y el 138, desde Arraiján, Burunga, José, un abrazo también, saludos. Saludos, Peter Sonic, saludo desde Panamá también. Antes de empezar a ver el artículo 223 y el 138, que son los que tratan sobre la renuncia justificada, me gustaría compartirles el poema Invictus. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del poema Invictus y de Nelson Mandela? Cuéntenme, ¿alguien escuchó hablar de Nelson Mandela o ha visto la película Invictus? El que no la ha visto se la recomiendo. Una excelente película. Déjenme ver si aquí puedo. Vamos a ver. Un momentito. Cuéntenme si alguien ha visto o conoce el poema Invictus. Ahí se ve chiquitito, pero hay una época durante la pandemia que yo les hacía todas las presentaciones de las leyes que iban saliendo, todas se las hacía así en slide. Miren, les quiero compartir el poema Invictus porque encierra dentro de sí un punto muy importante que tiene que ver con esto de la renuncia justificada. Entonces vamos a ponerle algo como quien dice de sal y pimienta y de espiritualidad y de emociones, por decir así, a este artículo 223 y el 138. El poema Invictus se caracteriza mucho, o lo caracterizan, porque fue el poema que Nelson Mandela, recitaba o leía todos los días mientras estuvo prisionero por 28 años. Dice que lo tenía al pie de su cama, la historia cuenta, y lo leía todos los días. Y que en ese poema él encontraba fuerzas para salir adelante del encarcelamiento que le habían dado por temas políticos, porque lo consideraban una amenaza y creían que él estaba con planes para derrocar el gobierno. Entonces lo condenaron a cadena perpetua y estuvo entre 27 y 28 años preso, picando piedra, imagínese usted.
Entonces vamos a leer ese poema Invictus para que ustedes vean lo que dicen y por qué, lo que dice y por qué fue como el aliento, la proteína mental, por decir así, que utilizó Nelson Mandela, que en paz descanse ya, mientras estuvo preso. Dice así, si ustedes lo pueden leer ahí, aunque esté chiquito, traten de leerlo. Yo lo voy a leer acá desde la computadora. Y dice así: en medio de la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, agradezco a cualquier Dios que pudiera existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de la circunstancia no me he lamentado ni he llorado. Bajo los golpes del azar mi cabeza sangra, pero no se doblega. Más allá de este lugar de ira y lágrimas se acerca inminentemente el horror de la sombra. Y aún así la amenaza de los años no me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Qué les parece este poema? ¿Cuál creen ustedes que es la parte que ustedes escogerían como más importante para uno potenciarse ante una situación tan crítica como lo puede ser estar encarcelado y por una causa injusta? ¿Cuál creen ustedes que es la parte de ese poema que más alentaba a Nelson Mandela a resistir ese encarcelamiento? Dice Espinosa David que es muy buena película, sí, la pueden buscar, se llama Invictus, así mismo. Es muy, muy bonita y de mucha motivación. A ver, ¿qué parte de ese poema creen ustedes que es el que podemos rescatar para fortalecernos en un momento de crisis? Además de todas las otras cosas espirituales, pues que cada uno pueda practicar. La última estrofa, dice Sofía, exacto. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Y por qué les digo esto? En algunas ocasiones yo también he dicho, somos arquitectos de nuestro propio destino. Y es muy importante en estos procesos, cuando nos encontramos en relaciones tóxicas o trabajos tóxicos, sentir que nosotros tenemos control, sentir que nosotros no somos la víctima a merced, o sea, que somos como una plumita que cualquiera viene y hace de nosotros lo que quiera. O sea, para uno poder liberarse, ya sea de relaciones tóxicas, de trabajos tóxicos, lo primero que uno tiene que hacer es meterse en su mente, en su pensamiento, que tú tienes el poder de decisión, que tú eres el amo de tu destino y que tú eres el capitán de tu alma. O sea, es como volver a empoderarnos, como volver a llenarnos de recursos. Porque mientras tú sientas y miren, cuando nos enfrentamos a ambientes tóxicos de trabajo, cuando nos enfrentamos a relaciones familiares, de pareja y todo eso tóxico, lo primero que nos quitan es la autoestima. O sea, el sentir que nosotros sin esa persona o sin ese trabajo no somos nada, que nos vamos a morir. Y por eso entonces la persona, aunque eso está siendo fatal, saludos Omar, esa persona se queda allí porque siente pues que sin eso pierde la vida. Y este poema Invictus precisamente nos hace como volver a hacernos cargo de nuestra vida, de nuestra circunstancia, de lo que sea que nos esté pasando. Y yo creo que ese preámbulo es importante tenerlo presente antes de entrar a ver el artículo 223 y el 138 del Código de Trabajo. Además de este poema Invictus de Nelson Mandela,
También, buenas noches, Odair, saludos, un abrazo. También les traje otro, déjenme compartírselo aquí, que este también es muy, bueno, allí tienen a Nelson Mandela cuando estaba encarcelado, estaba preso, era el presidiario 46.664. Y este poema que acabamos de leer es el poema que Nelson Mandela se repetía un día y otro en la cárcel de Robben Island en 1962 cuando fue condenado a cadena perpetua. Después él fue liberado y relata su historia, que la lectura de ese poema le dio fuerzas y esperanza, le ayudó a consagrarse a su ideal y a sus sueños. Nelson Mandela, como les dije, estuvo en prisión durante 27 años, imagínense. Entonces, luego de que él sale de la prisión, mírenle el rostro. Que eso también es algo muy importante. A veces nosotros, después de haber estado en situaciones tóxicas, o sea, nos dañan para siempre, perdemos la sonrisa, perdemos la capacidad de socializar con otras personas, perdemos la capacidad de amar, de sentir en positivo. Por supuesto que estas cosas no suceden de la noche a la mañana, pero luego de haber estado en relaciones tóxicas, en trabajos tóxicos, es importante que nos propongamos volver a recuperar nuestra risa, nuestra paz mental, nuestra paz del alma. Saludos, Armada 1622. Entonces, esta foto de Nelson Mandela se lo pongo porque es difícil pensar que después de 28 años de estar siendo presidiario por unas condiciones injustas, tú puedas volver a sonreír. Y estas personas pues definitivamente nos muestran que sí se puede uno recuperar después del trauma, que sí te puedes recuperar después de haber estado en relación con psicópatas integrados, ya sean en la familia o sea en los trabajos. Hay otra persona que también ha sido una influencia muy grande para mí a lo largo de mi carrera profesional. Y él es Viktor Frankl. Es un médico especializado, neurólogo, psiquiatra. Y Viktor Frankl fue prisionero en la época de los nazis, en una de los peores campos de concentración que tuvieron los nazis, que fue el de Auschwitz. Y él, por supuesto, durante el tiempo que estuvo en el campo de concentración, le mataron a toda su familia, a toda. Y él escribió un libro y después fundó la logoterapia, donde él manifiesta, fue uno de los pioneros en este tema de la logoterapia, que lo que tú te dices a ti mismo es muy importante para poder salir adelante. Otro punto que descubrió también Viktor Frankl cuando estuvo en los campos de concentración nazi era que si tú tenías alguna meta importante para cumplir en el futuro, era más probable que resistiera las crisis del presente. Que él veía que las personas que no tenían una meta o un sueño por alcanzar en el futuro eran las que más rápido sucumbían a todo lo que las atrocidades que pasaban en los campos de concentración nazi. Él también, después de que salió, muy parecido a, bueno, aunque él yo creo que fue peor que el de Nelson Mandela, pero después de eso tuvo una vida, después él fue rescatado de esos campos de concentración y tuvo una vida también muy próspera, escribió libros, hacía paracaidismo, o sea, y aportó mucho también a la humanidad, producto de que transformó esa experiencia en algo positivo. Y él tiene muchas frases también, Viktor Frankl,
pero hay dos que a mí me gustan mucho. Una es esta que ustedes ven allí, que dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y que en ese espacio yace el poder para tu crecimiento y tu libertad. Entonces, por más terrible que esté siendo una situación en la empresa, o esto también es aplicable hasta la vida personal, siempre hay un espacio donde tú puedes tomar decisión, donde tú puedes decidir qué vas a hacer con tu vida. Porque si uno sigue quejándose y quejándose y quejándose y no hace nada, entonces nada no tiene sentido. Saber que todos tenemos un poder de decisión. Por ejemplo, cuando el trabajador dice, que a mí me obligaron a firmar un mutuo acuerdo. ¿Dónde está tu poder de decisión? Hubo un espacio allí entre la propuesta que te hicieron del mutuo acuerdo y donde tú pudiste tomar una decisión también de no firmar si no te convenía. Pero es también el desconocimiento que tienen los trabajadores de sus derechos, de las leyes, lo que le hace que tomen una decisión inadecuada. Entonces es importante también tener presente eso, que siempre tú como ser humano vas a tener poder de decisión. Entre el estímulo, o sea, lo que te hace la empresa y tu respuesta, hay un espacio. En ese espacio, como dice Víctor Frankl, yace tu crecimiento y tu libertad. Saludos, Omar, saludos, Omar. Entonces, es muy importante que sepan esas dos cosas, que ustedes son capitanes de su alma, arquitectos de su vida, dueños de su destino, por decir así, y que tienen poder de decisión. Y que ese poder de decisión, por supuesto, que tienen que hacerlo valer, porque en ocasiones hay personas que uno conoce hoy y las ve 10 años después y siguen quejándose de lo mismo. Entonces, ¿por qué no toman decisiones? Y siempre que uno toma decisiones, vas a tener que enfrentar consecuencias. Como yo les digo, saludos Javier, un abrazo, que si te quedas, eso tiene consecuencias. Y si te vas, tienes consecuencias. Entonces tú tienes que ver cuál de las dos consecuencias vas a estar dispuesto a aceptar. Eso es muy, muy importante. Y ya que estamos a fin de año, saludos Yadira. Ya que estamos a fin de año, siempre el fin de año se presta para uno reflexionar, para uno de saber si quiere un año diferente o va a estar siempre lo mismo. Entonces es bueno detenerse a pensar, analizar, bueno, yo quiero seguir con esto o no quiero seguir con esto, porque otro de los pensamientos que tiene Víctor Frankl es también muy bonito y dice así: si tú no puedes cambiar las circunstancias o lo que sea que estás viviendo, entonces solo queda cambiarte a ti mismo. Y eso también es importante que uno lo pueda reconocer. O sea, cuando estás luchando con algo que no va a cambiar. Cuando ustedes me hablan por allí de algunas empresas donde están, que no les hicieron contrato, que le pagan mes debajo de la mesa, que no, o sea, ¿qué haces allí? Pero es que tengo necesidad, entonces tú decides quedarte. Porque mientras en tu mente tú tengas la idea de que no vas a conseguir trabajo en ningún otro lugar más que allí, entonces allí vas a permanecer siempre. Porque también tenemos que ser conscientes que una empresa que ya viene con ese arrastre, que yo los llamo piratas disfrazados de empresarios, esa gente nunca va a cambiar. Entonces toca que el que tiene que cambiar eres tú. ¿Ves? Porque de verdad que Joanny dice que no se escuchan, nadie me está escuchando.
No me digan con toda la emoción que les he estado hablando. Confírmenme si me están escuchando, por favor, que una persona dice que no me escucha. Ah, bueno, hay uno que sí me escucha. Ah, perfecto, perfecto. Más vale, porque digo, oye, yo hablándole con tanta emoción y entonces me dice que no se escucha, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, con este preámbulo de saber y de sentirnos que nosotros somos capitán de nuestra alma y dueños de nuestro propio destino, que podemos ser arquitectos de nuestra vida y que podemos tomar decisiones, entonces vamos a entrar a ver cuáles son las causas de renuncia justificada. Gracias, Itzela, gracias. El artículo 223 menciona, porque muchas veces me escriben, quiero renunciar de manera justificada, ¿qué hago? Porque ¿qué implica la renuncia justificada? La renuncia justificada implica que tiene el empleador que pagarte la indemnización. Entonces, pero allí la carga de la prueba le corresponde al trabajador. O sea que si tú vas a aducir alguna de las causales que están en el artículo 223, debes tener pruebas de que eso se dio. También deben haber sido situaciones que han ocurrido en los últimos 2 meses. No puede ser algo que ocurrió hace 1 año o hace 3 meses. No, tienen que ser cosas que han ocurrido en los últimos 2 meses. Por eso es importante que cuando se den, el trabajador tome acción. Abro paréntesis, hoy vi por primera vez en todo este largo tiempo que salieron los trabajadores de Justo y Bueno a expresar el calvario que estuvieron viviendo allí. Qué lástima que no lo hicieron antes, porque yo creo que ya esa gente está con la maleta en el aeropuerto, si no es que ya está en otro, se han ido totalmente del país. Y capaz que los locales que tenían estaban todos alquilados, así que ¿qué van a hacer? Y las cuentas en cero, las cuentas en los bancos. Entonces, esto es importante, que desde que el trabajador va viendo este tipo de situaciones, vaya poniendo sus barbas en remojo. Porque la verdad sí, y por una parte me alegra que se hayan atrevido a hablar, a decir lo que estaba pasando, pero por otra también es muy lamentable que se esté dando hasta ahora, ya cuando es muy poco lo que se puede hacer. Entonces miren las causas de renuncia justificada. Vamos a verlas directamente del Código de Trabajo. No las voy a leer, por supuesto, en detalle, pero sí vamos a verlas por encima. La número 1, el haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. O sea, cuando te firmaron el contrato, tú firmaste el contrato, dijeron que ibas a hacer un puesto tal, que ibas a desempeñar tales funciones, y resulta que cuando entras te ponen a hacer totalmente lo opuesto o diferente, sin siquiera consultártelo. Porque recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de la alteración a las condiciones de trabajo, que eso se puede dar siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. Pero esta es de forma unilateral, o sea, te cambian todo lo que te prometieron en el contrato. Número 2, la falta de pago por parte del empleador del salario completo que legalmente le corresponde en las condiciones convenidas o acostumbradas. El que el empleador no cumpla con los pagos del salario completo, eso es causal de renuncia justificada. 3, la alteración unilateral por parte del empleador de las condiciones de trabajo. Esa es otra causa de renuncia justificada. El que te alteren las condiciones de trabajo sin haberte pedido permiso o el consentimiento. Número 4, la conducta inmoral del empleador durante el trabajo. Y aquí en conducta inmoral
también cabe lo que es el acoso, el hostigamiento, tanto sexual como moral. Solo que el tema es que los trabajadores desconocen cuál es el procedimiento que tú debes hacer si te encuentras ante un maltrato de tu jefe o de algún representante del empleador. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a recursos humanos y denunciarlo, pero acogiéndote a la ley, que en ese caso es la ley 7 del 14 de febrero del 2018. Cuando tú dices que te acoges a esa ley, ya la ley misma establece un procedimiento que es el que debe asumir recursos humanos para investigar tu caso. O sea, no es lo mismo que a veces los trabajadores me dicen, sí, nosotros pusimos la queja y no se hace nada. No, cuando tú dices que te acoges a la ley 7 del 14 de febrero del 2018, recursos humanos primero que todo tienen la obligación de guardar confidencialidad del reporte. Segundo, tiene que investigar y va a tener 3 meses para poder darte respuesta. Si en esos 3 meses no te dan respuesta, entonces tú puedes poner una renuncia justificada. El número 5 de causas de renuncia justificada dice la injuria, calumnia, vías de hecho o maltratamiento del empleador contra el trabajador o sus familiares. Volvemos, todo lo que es maltrato. Número 6, la ejecución por parte de un dependiente del empleador o de las personas que convivan con él con su autorización expresa o tácita de alguno de los actos enumerados arriba, o sea, conductas inmorales, agresivas, maltrato. Número 7, el haber causado al empleador directamente o por medio de sus familiares o dependientes o con malicia un perjuicio material en las herramientas o útiles de trabajo del trabajador. Miren, la empresa es la que tiene que darte tus herramientas de trabajo. El trabajador no tiene por qué estar comprando herramientas de trabajo, y aquí abro paréntesis también el tema del uniforme. Número 8, está el empleador, un miembro de su familia, su representante en la dirección de los labores, otro padeciendo de alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con el enfermo. Esto se aplica también al caso de las trabajadoras domésticas. 9. El incumplimiento por parte del empleador de las medidas de seguridad, salud e higiene prescritas en el Código de Trabajo. Entonces, ¿cuántas empresas los trabajadores están sufriendo riesgos de accidente, de enfermedades y no cumplen con las medidas establecidas? Eso es causa de renuncia justificada. Yo recuerdo cuando estaba el tema de la pandemia fuerte, que algunos trabajadores me decían no tenían guantes, estaban en hacinamiento, no había con qué lavarse las manos. O sea, eso es causa de renuncia justificada. La imprudencia o descuido inexcusable del empleador que comprometan la seguridad o el lugar donde se realicen las labores. Número 11, la violación por parte del empleador de alguna de las prohibiciones del artículo 138. Saludos, Abraham, un abrazo. Ahorita vamos a leer el artículo 138. Otra dice, la falta grave del empleador al cumplimiento de las obligaciones que impongan la ley o el contrato. Número 13, todo acto del empleador o de su representante que tenga por objeto inducir al trabajador a cometer un acto ilícito, inmoral o contrario a sus convicciones políticas y religiosas. Yo les he comentado en otros escenarios que yo soy la coordinadora académica del diplomado en relaciones laborales individuales y colectivas y también de administración de recursos humanos y derecho laboral. Y yo les digo mucho a mis estudiantes, sobre todo los que están a cargo de firmar planilla o de hacer planilla o de firmar cualquier tipo de documento en la empresa, cuando están siendo partícipe de no pagarle el seguro social a los trabajadores, de contratarlos por servicios profesionales, en lugar de pagar, no siendo un servicio profesional, sino que es como un camuflaje de la relación laboral para evadir
el pago de las cuotas de seguro social y también el descuento del impuesto sobre la renta. Allí tú estás cometiendo delito, porque no descontar las cuotas del seguro social, eso es un delito que está tipificado con cárcel. Entonces, si tú eres administrador y te estás prestando para eso, aquí el código lo dice clarito, que tú no estás obligado a seguir instrucciones que vayan en contra de la ley. Así que en el momento que eso reviente, porque tarde o temprano todas esas cosas revientan, ya tú no vas a poder decir, es que fue una orden que me dieron, es que eso me decía mi jefe. No, porque aquí el numeral 13 del artículo 223 dice que es causa de renuncia justificada el que a ti te pongan a hacer actos ilícitos. Entonces, cuando uno está en recursos humanos y te dicen no pagues seguro, no descuente impuestos sobre la renta, paga por debajo de la mesa, bueno, está siendo cómplice de eso y cuando venga la teja a todos les va a caer, porque eso es un ilícito y tenías la opción de haber hecho renuncia justificada. Y el número 14 es la aparición en el proceso de trabajo de causas imprevistas perjudiciales a la salud o a la vida del trabajador y que no fueran corregidas en el plazo que fijen las autoridades competentes. Esas son las que establece el artículo 223. Ahora vamos a ver la que dice el artículo 138. Que son también causas de renuncia justificada. Dice así, el artículo 138 habla de las prohibiciones del empleador. Está prohibido que el empleador despida a los trabajadores por haber ido a solicitar información o auxilio al Ministerio de Trabajo. Incluso hay trabajadores que me escriben y me dicen que cuando su jefe se da cuenta que están aquí en la cuenta de clima laboral y comentan algo, los llaman y les sancionan. Porque dice que está exponiendo intimidades de la empresa. Eso es represalia también contra la libertad de los trabajadores. El punto número 2 del artículo 138 dice que está prohibido al empleador, y es causa de renuncia justificada, inducir o exigir a los trabajadores la adquisición de artículos y la utilización de servicios determinados que tenga el empleador. Y eso yo lo he visto. O sea, te exigen que uses tal uniforme y ellos venden el uniforme. Que use tal zapato o tal suéter o tal camiseta y ellos son las que lo venden. Y no puedes usar ningún otro sino eso. O si la empresa vende comestibles, que te obligue a comprar los comestibles ahí. Otra cosa es que a mí me den un descuento como trabajador y eso incentiva mi compra. Yo voy a comprar aquí donde trabajo porque me dan un descuento. Pero que a mí me sancionen, porque también he visto eso. Mira que fulano es trabajador de nosotros y no compra aquí. A veces el trabajador no puede comprar donde trabaja porque los precios son muy altos. Y prefiere comprar en el chinito de la esquina o en el súper que le queda por allá, que es más barato. Entonces tú no puedes sancionar al trabajador porque no compre los productos que venda la empresa donde él trabaja. Otra causa también de renuncia justificada es exigir o aceptar dinero en especie o víveres de los trabajadores como gratificación para que se le admita en el trabajo o cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. O sea, nadie en la empresa te puede exigir dinero para contratarte. Y ojo, también aquí abro paréntesis con las agencias de colocación que te están cobrando dinero para poder colocarte en un trabajo. Las agencias de colocación tienen prohibido cobrarle al trabajador. La agencia de colocación le cobra al empleador. Así que cuando estás buscando trabajo y te están pidiendo dinero para que tú puedas aplicar a esa vacante, eso es ilegal también. Número 4,
Obligar a los trabajadores, ya sea por coacción o por cualquier otro medio, constreñirlo para que se afilien o no a un determinado sindicato, o influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Hace poco alguien comentaba acá en la cuenta que era, creo, una compañera de trabajo que era de X, profesaba X religión, y entonces como que obligaba a todos los del grupo a hacer los mismos rituales religiosos que ella practicaba. También lo he escuchado de jefes, o sea, tú puedes tener la religión o profesar la religión que tú quieras, pero en ese propósito de evangelización tú tienes que respetar las creencias de las otras personas. Y los ambientes de trabajo no son para estar haciendo ese proselitismo religioso. No se puede, y tampoco puedes obligar al trabajador a que se meta a un sindicato o se salga de ese sindicato, porque también hay la costumbre que en empresas le llaman, aquí hay sindicato rojo y sindicato amarillo. No utilicen esos términos. ¿Por qué? Porque se dice que el sindicato amarillo es el que está vendido y el rojo es el que no quiere a la empresa. No, señor, esos términos son ilegales, o sea, no utilicen esos términos. Y no se puede estar obligando a los trabajadores a que se afilien a X sindicato porque ese sí la empresa considera que es bueno y el otro es malo. No, eso no se puede porque eso es causal de renuncia y también puede ser multada la empresa por prácticas desleales contra el sindicalismo. Aprovecho a decirle para todo el que está interesado en aprender cómo se estructuran los sindicatos, cómo funcionan los sindicatos aquí en Panamá, que ya acabo de sacar un curso online sobre los sindicatos, lo que es los procesos de conciliación, lo que es el arbitraje, cómo es que funciona el derecho colectivo del trabajo aquí en Panamá. Así que ya ese curso está disponible para los que quieran aprender sobre ese tema y sobre todo para no caer en este asunto de las multas por incumplimiento, que la gente vaya a renunciar porque están, a veces en el mismo proceso de reclutamiento y selección hacen que el trabajador firme a qué sindicato va a pertenecer. Eso es ilegal. Número 5, obligar a los trabajadores por cualquier medio, ese fue el que dije ya. Número 6, retener por su propia voluntad las herramientas o objetos del trabajador, ya sea como indemnización, garantía o cualquier otro título. Entonces es muy importante, pero aquí hay que tener claro algo. La vez pasada un trabajador que le habían asignado un auto para ventas, la empresa ya le habían terminado el contrato y la empresa no le quería pagar su liquidación. Entonces, ¿qué hizo el trabajador? Que se quería quedar con el carro. Y yo le digo, no hagas eso, porque te pueden acusar de hurto. Entonces tú devuelve el carro y busca los medios, que son los legales, ir al ministerio, lo que sea, para pelear tus prestaciones. Porque así como el empleador no puede tomar las herramientas del trabajador como garantía de alguna deuda que tenga el trabajador, tampoco el trabajador puede tomarlas arbitrariamente de la empresa. Otra cosa que no puede hacer el empleador, hacer colectas o suscripciones entre los trabajadores. Ustedes vieran la cantidad de quejas que me comentan los trabajadores de empresas que se lucen en la Teletón. Sí, que aquí hemos recogido entre los trabajadores que amablemente han donado. ¿Qué va? Es que si el trabajador no recoge la plata, le ponen sanción disciplinaria y hasta lo despiden. O sea que los trabajadores están obligados a comprar los boletos, a hacer la colecta. Eso no es así tampoco, porque esa es una prohibición. Eso lo dice el artículo 7, el numeral 7 del artículo 138. El empleador no puede estar haciendo colecta ni suscripciones entre los trabajadores. No puede obligar a los trabajadores a estar comprando boletos ni haciendo tómbola. Ya si el trabajador quiere participar dentro de un programa de responsabilidad social, perfecto, pero tú no puedes obligar al trabajador fuera de sus horas de trabajo
a estar recogiendo plata, ir haciendo proselitismo, porque incluso yo tuve una hermana que le pasaba así. En su empresa tenían unos programas de responsabilidad social, pero entonces los trabajadores estaban obligados a ir en su día libre. Eso no puede ser. Si tú quieres trabajar, tiene que ser también dentro de tus horas de trabajo, porque entonces ¿cuándo tiene vida ese trabajador? No se puede. Número 8, portar armas en los lugares de trabajo, excepto en los casos en que estén facultados para portarla por las autoridades competentes. Y estos los autorizados son los seguridad, por decir así. Por allí yo les compartí hace poco el caso que hubo en Walmart, creo que fue el 23 de noviembre, donde un gerente entró donde estaban los trabajadores reposando o en su hora libre y disparó y mató como a 6 trabajadores. Bueno, aquí en Panamá es prohibido que tengan los empleadores armas que estén circulando por allí con los trabajadores. Y esto es válido tanto para los gerentes, los jefes, los supervisores, para el dueño y los hijos del dueño. Y dice, ay, pero si es el hijo del dueño, ¿quién se lo va a decir? Bueno, recursos humanos, usted mismo, no sé. Alguien tiene que llamarlo a capítulo. No, pero es que es el hijo del dueño. Él, aunque sea el hijo del dueño, aunque sea el dueño, no puede estar recorriendo los centros con esa arma visible. Él la puede cargar si quiere y se la mete debajo de la camisa o entre el pantalón, que los trabajadores no se la vean. Porque tras de que es jefe y ya imprime autoridad, ahora imagínense usted el jefe caminando con un arma o llegar a la mesa de reunión y poner el arma en la mesa, porque todos esos casos me han contado y yo los he visto. Eso no se puede porque está amedrentando a los trabajadores. ¿Y quién te dice si se vuelve loco como el de Walmart y se pone bravo, esos jefes que no controlan la ira y se les sale un tiro por ahí? No, eso no se puede. Ni el trabajador ni el empleador están autorizados para portar armas en horas de trabajo. Por supuesto, la número 9, dirigir los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas prohibidas por ley. Me decía la vez pasada una trabajadora, mire que mi jefe me llama borracho para darme instrucciones y estarme exigiendo. Y digo, ¿y cuándo pasó eso? En diciembre. No, ya eso pasó, ya eso está muy lejos. Usted para reportar esas cosas tiene que hacerlo en el límite de 2 meses y eso también es causa de renuncia. Número 10, ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos del trabajador, pero tienes que tener prueba de eso. Número 11, y esta también es muy interesante, que a veces hasta que se espelucan así cuando yo la menciono. Imponer a los trabajadores sanciones que no estén previstas en la ley o en los reglamentos internos de trabajo. Para poder sancionar a un trabajador, deben tener reglamento interno de trabajo. Si no hay reglamento interno de trabajo, a menos que sea una empresa con menos de 10 trabajadores, no vas a poder sancionar. Y la que tiene menos de 10 trabajadores va a poder sancionar nada más lo que establece el código. Y el código se queda cortito en temas de sanciones disciplinarias, por decir así. Lo que más regula el código es la terminación de la relación laboral. El Código de Trabajo establece que toda empresa con 10 o más trabajadores está obligada a tener un reglamento interno de trabajo. Y para mí el reglamento interno es como las reglas del juego. O sea, aquí están las reglas del juego. Sí, el que va a jugar en este partido es importante que las conozca. Y otro punto, si hay reglamento interno de trabajo, tiene que estar publicado visiblemente y accesible a todos los trabajadores. De nada sirve que haya un reglamento interno que nadie conoce o nadie lo ve. Número 12, establecer listas negras, índices o prácticas que puedan restringir las posibilidades de colocación de los trabajadores o afectar su reputación. Esas empresas que están acostumbradas a amenazar a los trabajadores, sí que voy a dar malas referencias de ti, y de verdad que hay gente que lo hace. Porque los psicópatas integrados no solo les basta
que ya te dejaron sin empleo, sino que se encargan que donde ves que estás asomando la cabecita para salir del trauma que te causaron, nuevamente te ponen el pie, llaman allá, dan una mala referencia. Bueno, eso está prohibido por el Código de Trabajo. Y hoy día también lo pueden sancionar con la ley del por daños y perjuicios también, desde el punto de vista civil. Entonces, cuando en una empresa te están amenazando con que van a destruir tu reputación, que no vas a poder conseguir trabajo, entonces te diga, bueno, prepárese para la demanda civil o para la denuncia que voy a hacer con respecto a esto. Porque están afectando tu reputación y eso es muy importante. Y si ustedes, por ejemplo, se enteran que están dando malas referencias porque a veces no es recursos humanos sino otros departamentos, entonces ustedes llamen a recursos humanos y le dicen, mire, encárguese de que el señor fulano en tal departamento no se esté dando mal referencia de mí porque están exponiéndose a una demanda por daños y perjuicios. O sea, hoy día con todo el tema de los respetos a los derechos individuales y todas estas cosas, es muy delicado estar amenazando a los trabajadores con dar malas referencias porque te vas a meter en un problema. El número 14, causa de renuncia justificada, deducir del salario de sus trabajadores alguna parte para beneficio propio o para cubrir pago de vacaciones o cualquier otra prestación o efectuar cualquier otra deducción no autorizada. Por ahí, ¿cómo escucho que le descuentan a los trabajadores, dice, lo que se llevan los clientes? Imagínese usted. No, tú no puedes descontarle al trabajador algo del salario si no lo ha autorizado, porque esa también está aquí como causa de renuncia justificada. El número 15, los casos de acoso sexual, que eso ya ustedes saben desde hace tiempo, eso es causa de renuncia justificada. Y número 16, imponer a los trabajadores, oiga esta, imponer a sus trabajadores jornadas de trabajo no permitidas por el Código de Trabajo. ¿Y cuáles son las jornadas permitidas por el Código? Jornada diurna, máximo 8 horas. Jornada mixta, máximo 7 horas y media, se pagan 8. Y jornada nocturna, máximo 7 horas y se pagan 8. Los trabajadores no deben laborar más de 3 horas diarias de sobretiempo ni más de 9 semanales. Así que también estar imponiendo horarios locos por allí, como me decía una trabajadora que no tenía ni chance para comer ni nada porque dice que no había quien la reemplazara y tenía que hacer turnos corridos. Todo eso es causa de renuncia justificada. Así que bueno, ya vimos los dos artículos que regulan el tema de las renuncias justificadas en el Código de Trabajo. El tema es conseguir las pruebas, porque en el caso de la renuncia justificada, la carga de la prueba le corresponde al trabajador. Entonces tienes que ingeniártela para poder tener pruebas de lo que tú estás diciendo que te está pasando. Y tienen que ser estas cosas que dicen aquí. No pueden ser inventadas. Así que el que quiera tener temas de renuncia justificada debe regirse por el artículo 223 y 138 del Código de Trabajo. Y sobre todo sentir el empoderamiento, como hablábamos al inicio, de que una de dos, o usted se va o se la aguanta. Porque uno no puede estarse quejando toda la vida. Tiene que emprender acciones y quedarse ahí esperando a que esa gente cambie. Es como si yo me pusiera debajo de un palo de aguacate esperando que me dé manzanas. Eso nunca va a pasar. Y ahora yo les reconozco, hasta yo, imagínense, con los añitos que ya tengo, yo creo que los peores traumas laborales en mi vida que yo tuve fue porque me quedé esperando que la gente cambiara. Porque yo tenía la esperanza de que quizás lo iban a ver de otra forma.
Y en ese tiempo la que fue cambiando fui yo, por decir así. Así que, y sin embargo, yo veía personas que con mucha facilidad decían, no, Carmen, me voy, esto no es lo que yo quiero para mí. Y era que iban así. Y yo a veces me quedaba ahí esperando a que las cosas cambiaran, a que esa persona cambiara, fuera diferente, creyendo a veces en las promesas del inicio que te hacen, o que siempre esa etapa de luna de miel que tiene uno en los trabajos, que cuando esa etapa se acaba, entonces uno anhela y confía que esa etapa va a regresar y esa etapa nunca vuelve. Entonces sí, si yo les digo algo de lo que quizás yo haría diferente si volviera a tener la oportunidad, es de irme antes de los lugares que yo sabía desde un inicio que eran tóxicos. No estar esperando ahí que un árbol de aguacate produjera manzanas, porque en ese proceso uno se desgasta, se traumatiza, se estresa, pierde la dulzura del carácter, empiezas a sacar lo peor de ti, ya desde que uno ve que en lugar de estar siendo una mejor persona, te estás convirtiendo en una peor persona, porque te vuelves irritable, tienes mal humor, no te toleras ni a ti mismo, estás con ataques de ansiedad, no duermes. O sea, ya definitivamente, ¿qué hace uno allí? Empieza uno a pagar psicólogo, psiquiatra, a ir a terapia, pero sigues ahí. O sea, es muy difícil recuperarse de un trauma mientras estés en ese ambiente traumático. Lo primerito para uno poder recuperarse de un trauma, ya sea por psicópatas integrados de pareja, de familia o de trabajo, es poner contacto cero con la toxicidad. Si tú no puedes poner contacto cero, entonces intenta el de piedra gris. Que el de piedra gris es que solo te vas a relacionar para lo justo y necesario. Por ejemplo, si te tocó una pareja psicópata y tienes hijos con esa persona, bueno, te vas a tener que, no puedes poner contacto cero porque quiera o no, es el padre o la madre de tus hijos. Entonces tendrías que tener contacto de piedra gris, que solo te vas a relacionar en donde no hay otra opción que tienes que relacionarte. Pero si tú puedes poner contacto cero, la única manera de uno poder recuperarse es contacto cero. De lo contrario, mientras uno sigue en esos ambientes tóxicos, no hay manera de poder recuperarse. Vamos a ver por acá los comentarios, las preguntas que veo que estaban haciendo bastantes allí mientras les conversaba. Vamos a ver, M. Junior dice, a una mujer ya emplanillada, la empresa sospecha que está embarazada, la bota bajo excusa de bajo rendimiento, pero no tienen cómo probarlo, No, es que si la persona está embarazada, solo tiene que agarrar su certificado de embarazo, ir al juzgado de trabajo y la reintegran de una vez. Porque cuando una trabajadora está embarazada, no puedes despedirla, a menos que haya una autorización del juez. Y para que tú puedas despedir por rendimiento, la empresa debió haber tenido un sistema de rendimiento o de evaluación de desempeño, por decir así, autorizado por el Ministerio de Trabajo. De lo contrario, no se puede. ¿Qué pasa si te ponen todos los días reuniones a una hora antes del horario de trabajo? Muy interesante esa pregunta. Mira, el Código de Trabajo establece que jornada de trabajo es todo el tiempo que el trabajador no pueda utilizar libremente por estar a disposición del empleador. Entonces, la jornada de trabajo está sujeta a salario. Si a ti te están obligando a estar en esa reunión o en esa capacitación fuera de tu horario, esa es jornada de trabajo y debe pagarse entonces como hora extra o como salario regular en caso de que esté dentro de las horas que no pase las 8 diarias, 7:30 mixtas o las 8 nocturnas. Así es, mis estimados.
Vamos a ver, las comisiones, dice María, son parte de mi salario. Y no, espérate, se me fue María. Dice, las comisiones son parte de mi salario y no me las quieren incluir en la planilla. ¿Qué debo hacer, María? Bueno, María, lo primerito es que las comisiones constituyen salario. La comisión es distinta de la bonificación, de la prima por producción o de las gratificaciones. Las bonificaciones, la prima de producción o gratificaciones solo se toman en cuenta para el cálculo de vacaciones, prima de antigüedad y licencia por maternidad. Sin embargo, la comisión constituye salario e impacta todas las prestaciones. Entonces, muy sencillo, María, mira que eso es un ahorro que estás teniendo allí. Lo que yo te sugiero es que lo reportes formalmente en recursos humanos y el día que tú decidas cobrar eso, te lo van a tener que pagar y con el recargo que establece el artículo 169 del Código de Trabajo, que es un 10% anual por las prestaciones que no se pagaron en el momento que se deberían pagar. Por ejemplo, las comisiones deben impactar tus vacaciones. Así que si no fueron consideradas para el pago de tus vacaciones, para el pago de tu décimo, todo ese dinero que en ese momento no se pagó lleva un recargo del 10% anual. Por eso es que miren, a veces las empresas incurren en esto porque creen que están haciendo un ahorro. Pero no, eso no es ningún ahorro. El día que eso reviente, van a tener que pagar 2 y 3 veces más de lo que hubieran tenido que pagar en el momento que se causó el derecho. Por eso cuando doy mis capacitaciones a los gerentes, a los jefes, a los supervisores, les digo, la mejor forma en que ustedes pueden aportar a las utilidades del negocio es cumpliendo con lo que establece la ley. Créanme que les va a salir más económico que cuando uno evade todo eso. Porque ahora el caso, por ejemplo, de María, ella se puede quedar calladita y no dice nada. Y el día que ella reclame, entonces va con todos los intereses que eso generaba hacia atrás. Es igual el caso de los trabajadores que no cobran el sobretiempo o que les dan tiempo por tiempo. Esa es una alcancía que está allí, porque tiene 5 años para poder reclamar el sobretiempo. Y no es que le vas a pagar nada más las horas que no pagaste, no, tienes que pagar igual como le dije a María, las vacaciones que no pagaste considerando el sobretiempo, el 13º mes que no pagaste considerando el sobretiempo, más el recargo del 10% anual desde el momento que debiste pagarlo y no lo pagaste. Entonces, ¿qué les puedo decir? Eso es algo que es una bola de nieve, por decirlo así. Vamos a ver. Dice Luis, eso que te llaman para despedirte ya tienen el cheque listo. Es que Elvis es, para ver quién fue que preguntó, se me corrió el nombre. Miren, allí lo que tienen que ver es cuál es la causal de despido que están utilizando. Si te están ofreciendo un mutuo acuerdo y ya tienen el cheque listo, bueno, lo mínimo que tú puedes esperar es que ese cheque esté por el 100% de tu indemnización. Porque ¿cómo se atreven a hacer el cheque sin pagarte el 100% de la indemnización? Recuerden, o sea, lo duro no es, o lo trágico no es que se termine la relación laboral, porque mientras tengamos trabajo eso va a suceder tarde o temprano, tenemos que enfrentarnos a esa situación. Lo importante es que te traten con dignidad y respeto y te paguen todas las prestaciones a que tienes derecho. Entonces, si a mí me llaman y ya está el cheque listo, yo lo debo saber ahí, sacar de una vez cuánto es mi indemnización, mi prima de antigüedad y asegurarme que por lo menos esté en el 100%, porque si me hiciste el cheque y nada más me estás dando un 25% y no ha habido causal, ¿ves? Entonces va a depender de cuál es la razón o la causal de despido que están utilizando. Los contratos por tiempo definido tienen periodo probatorio. Carlos, sí, todo contrato, hasta el contrato por, ¿cómo es que se llama? El contrato por obra determinada,
puede tener periodo probatorio. Lo único que establece la ley es que no puede ser por más de 3 meses y que no es válido cuando la persona está desempeñando una posición ya por segunda y tercera vez. Es válido por la primera vez que lo hace en esa empresa. Lo importante también es que esté por escrito y que forme parte del contrato. Si tú no tienes contrato de trabajo, no te pueden hacer valer el periodo probatorio. Vamos a ver la diferencia entre bonificación, prima de antigüedad y gratificación. Kevin, eso básicamente va a depender de las políticas que tenga la empresa, cómo decida llamarla. Y también porque algunas impactan el impuesto sobre la renta. Bueno, casi todas impactan el impuesto sobre la renta. Pero el tema del seguro social también, y a veces las empresas deciden cómo lo van a llamar, más que todo para ver el impacto en la caja de seguro social y el impuesto sobre la renta. ¿Cuántas pueden ser las opciones en las que un empleador que ya no existe en la empresa no pague las prestaciones? Ay, se me fue. Que me conta, ay Dios, se me fue, que ya no existe, no pague las prestaciones que tiene que pagar cuando pierde un caso en el Mitradel. Yareli, ahí solo queda que hagan con el abogado, que vean el secuestro de las cuentas o ya que utilicen estas otras medidas mucho más fuertes. Pero a veces, como le decía, el caso de Justo y Bueno, yo creo que ya esos trabajadores, ojalá y no sea así, porque de verdad me duele en el alma lo que les ha pasado. Quizás ya no hay ni cuentas, no hay ni mercancía, no hay nada que puedan incautar los trabajadores para venderlo y poder recuperar las prestaciones. Por eso es que hay que saber leer el entorno con tiempo, con anticipación, o sea, porque ya llega un momento en que, ya les digo, el caso de una trabajadora que cuando vio que ya estaban quitando las cortinas es que fue a reclamar y ya de ahí a lo que el ministerio elaboró la boleta y la buscó, ya no había a quién encontrar ni a quién pedirle nada. Vamos a ver. Cuando eres sueldo fijo y solo te dan un día, cuando trabajas los domingos y los días feriados, ¿cómo así, Yari? ¿Cómo se debe pagar un 13º mes? Miren, allí yo les he publicado en el muro y creo que no está tan lejos, debe estar como unas 6 líneas más o menos hacia abajo. ¿Cómo se calcula el 13º mes? Y hay varias formas, pero una facilita que a mí me gusta es toma todo lo devengado, por ejemplo, para ahora el de diciembre, toma todos los montos que has devengado desde el 16 de agosto hasta el 15 de diciembre y lo divides entre 12. Ya, eso te debe dar al aproximado el 13º mes. Empleado con enfermedades crónicas lo pueden despedir sin justificación. Acuérdense, miren, José, el mutuo acuerdo es válido en cualquier circunstancia. Una vez que el trabajador firme mutuo acuerdo, ya no tiene opción. Porque el mutuo acuerdo refleja la voluntad de las partes. De allí que si tú no estás de acuerdo, no debes firmar el mutuo acuerdo. Si el trabajador no firma mutuo acuerdo, no hay manera de que lo puedan sacar a menos que el juez lo autorice. Y para que un juez autorice el despido de un trabajador con fuero, debe ser que el trabajador haya cometido una causal de despido fuerte. ¿Ves? Vamos a poner ese tema para el próximo jueves. El próximo jueves vamos a hablar de las causales de despido establecidas en el artículo 213. Para que estemos claritos de cuáles son las causales que se pueden aducir después de que un trabajador tiene 2 años de labores o que tenga fuero. Porque hace poco me consultaba también una persona y ella tiene fuero y no estaba dispuesta a firmar el mutuo acuerdo por la suma que le estaban ofreciendo. Entonces estaba llena de miedo porque me decía, y es que si me despiden,
es que para que te despidan tú tienes que caer en una causa grave de despido. Y por eso fue que les publiqué los de Scooby-Doo, todos buscando hasta debajo de las piedras a ver dónde encontraban una causal de despido, porque es así. O sea, si el trabajador tiene fuero o ya tú pasaste los 2 años, debe ser alguna de las causales contenida en el artículo 213 del Código de Trabajo. Vamos a ponerlo, si no, no creo que para el otro jueves, no sé ni qué fecha es, pero creo que no tengo nada así, algún compromiso. Vamos a ver si para el otro jueves entonces vemos las causas de renuncia justificada. Así que bueno, vamos a cerrar aquí. Allí veo que hay bastante preguntas. Es que este tema, miren, le decía ayer hicimos el primer lanzamiento de la guía práctica de relaciones laborales. Esa guía práctica, ¿en qué se diferencia de los otros cursos que ya yo tenía desde hace más de un año? En que esta guía práctica es para consultar. Ahí tú vas a consultar todos los días todas esas dudas, todo, porque está sumamente bien estratificado, cosa que tú tienes una duda, ¿cómo se paga esto? Tú te vas allí, ¿qué dice el código esto? O sea, está bien señalizado para que puedas encontrar rápidamente lo que necesitas en el momento. Es como de consulta diaria. Los cursos, que era lo que yo tenía anteriormente, eso es para el que quiera aprender relaciones laborales, o sea, que quiere tener conocimientos mucho más sólidos pues de esto. Y esto solo se gana estudiándolo, aprendiéndolo. Por eso es que yo les decía yo ayer, esto es machaca permanentemente. Ustedes ven, miren, a veces yo cuando decido entrar a un live, yo no estoy, ahorita que me puse a prepararlo, le preparé lo de Nelson Mandela y eso, pero yo no me preparo para los live de relaciones laborales que yo hago con ustedes. Yo no me preparo, a menos cuando habían aquellas leyes y cosas que sí tenía que exponerle lo que decía la ley. Pero ustedes saben que el hacerlo así, de no prepararme y entrar a un live a ver la cantidad de preguntas, eso estimula mi cerebro de una manera que le hace establecer nuevas conexiones, me pone más alerta. Esto es alimento para mi cerebro. Entonces hay que invertir, darle proteína a ese. Gracias, Olga, gracias por la felicitación el Día del Maestro. Yo creo que esa es una de mis vocaciones. A mí me gusta enseñar, me gusta compartir, pero también me gusta que la gente esté dispuesta a invertir en ellos mismos, adquirir ese conocimiento. Y de verdad les recomiendo la guía práctica de relaciones laborales, porque miren, yo entro aquí 1 hora, 1 hora y media y no alcanzo a responderle todos. Por ahí vi alguien que comentó que yo le escribí y no me ha contestado. Es que no tengo tiempo. Se me complica bastante el tiempo. Entonces les recomiendo la guía práctica de relaciones laborales, que se las puse en un valor irrisorio. Ayer cuando los que la compraron participaron del Zoom, decía una persona, esto es como la Biblia de relaciones laborales. Estaban fascinados porque es un espacio en una plataforma donde tú puedes encontrar todo lo que necesitas. O sea, yo creo que es la mejor forma en que yo les puedo contribuir a que aprendan de relaciones laborales. Y se las puse a un precio, les digo que de regalo de Navidad, $29, imagínense. Eso es un regalo. Así que ahí está, para los que me preguntan que dónde la encuentran. Voy a hacer otra sesión de lanzamiento el 13 de diciembre, que es una sesión por Zoom, y también en esa sesión ya les dije a los de ayer, al grupo de ayer, que pueden volver a participar el 13, porque eso es así, machaca. Y yo comparto mucho conocimiento. Entonces, el día 13 vamos a tener otra sesión por Zoom para todos los que la hayan adquirido de aquí al 13 de diciembre, y vamos a tratar de seguir todos los meses. Ojalá el 2023 nos apoye con vida y salud para hacer esas sesiones, porque es un espacio para el que quiere aprender de verdad.
A veces yo lo comprendo, es fácil que nos respondan la pregunta. Ya que yo tengo tal caso, ¿qué hago? Entonces es fácil que te respondan, pero yo siempre les he dicho, yo no quiero dar el pescado, yo quiero que ustedes aprendan a pescar. Y teniendo esos conceptos básicos, van a ver que les va a ser mucho, mucho más fácil. Así que los que me preguntan que dónde la pueden adquirir, ahí está en la bio de la cuenta, ahí está el enlace que los lleva a la página donde está todo el detalle. Son como 12 temas, pero temas calientes en el área de recursos humanos. Ese es mi bebé, por decir así, mi último bebé de este año, y me siento muy, muy orgullosa de haber creado esa guía. Y de verdad, la gente que anoche lo vio quedó fascinada, y eso me alegró muchísimo. Así que bueno, un abrazote, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves, si Dios nos da vida y salud, y vamos a ver las causas de terminación de la relación laboral. Eso también ayuda a no tener uno tanto miedo de que me van a despedir por cualquier cosa. No. Tienen que estar bien fundamentados en el artículo 213. Así que bueno, cerramos la sesión de hoy donde vimos el artículo 223 y 138 del Código de Trabajo. Un abrazote y cuídense mucho.